Siempre estuvo ahí. Desde que tengo memoria, esa abertura en la ladera del cerro en los límites de la alcaldía Gustavo Amadero me llamaba. No era una cueva oficial, no figuraba en mapas, ni era un destino para excursionistas. Era una cicatriz en la piedra. Una fisura oscura en la falda del cerro que parecía observar a quien pasaba con una intencionalidad fría. Mis amigos la evitaban. Decían que el aire ahí dentro se sentía pesado, que los pájaros no se posaban cerca y que el silencio era una advertencia. Pero para mí, se convirtió en una obsesión. Me atraía ese vacío, la promesa de lo que pudiera esconderse tras la roca. Era una curiosidad malsana, una fuerza de gravedad que tiraba de mis pies cada vez que estaba cerca. Un martes por la tarde, el aire en el cerro era inusualmente estático. La ciudad abajo rugía con el tráfico, con la vida de millones de personas, pero allá arriba, en la boca de la cueva, el silencio era absoluto, casi opresivo. Fue el momento. Sentí que si no entraba ese día me arrepentiría el resto de mi vida. Entré. El aire dentro era denso, cargado de un olor a tierra mojada y a tiempo estancado, como si estuviera entrando a una tumba que llevaba siglos sellada. La luz del sol, mi último vínculo con el mundo exterior, se convirtió rápidamente en un recuerdo, siendo devorada por la negrura del túnel. Iba solo con la linterna de mi celular, un juguete ridículo contra la inmensidad de aquella oscuridad. Fue un error de principiante, una negligencia que pagaría con mi propia existencia, al intentar sortear una formación rocosa que bloqueaba el paso. El suelo, esa piedra que parecía firme, se sintió de pronto blanda bajo mi peso. Mis sentidos me engañaron. El mundo dio un vuelco, no caí, fui absorbido. Sentí una presión inmensa en el pecho, una náusea absoluta, como si me estuvieran dando la vuelta por dentro. Crucé una membrana invisible, un tejido de realidad que se rasgó con un sonido seco como papel quemándose. Caí, pero no caí sobre piedra. Caí sobre una alfombra húmeda, sucia y de color amarillo tan uniforme y enfermizo que, al abrir los ojos, me sentí enfermo al instante. El zumbido de las luces fluorescentes no era un sonido de fondo, era una presencia, un zumbido que golpeaba mis tímpanos, como un martillo neumático, sellando mi entrada a un lugar que no formaba parte de nuestro mundo. Me levanté gritando, girando sobre mis talones. Las paredes de papel tapiz amarillo con sus patrones repetitivos se extendían infinitamente, como una pesadilla de arquitectura no euclidiana. Caminé horas buscando una salida, una señal, cualquier cosa que me devolviera la lógica, pero los pasillos se alargaban al mirarlos. A veces sentía que una habitación se repetía, que ya había estado allí, que el lugar me estaba estudiando, moldeándose para mantenerme cautivo. La soledad se transformó en paranoia. Sentía que el edificio respiraba conmigo. Entonces el sonido cambió. El zumbido eléctrico se mantuvo, pero debajo de él un nuevo ritmo surgió, el arrastre. Era un sonido húmedo como carne siendo arrastrada sobre el concreto, mezclado con un chasquido metálico. Me detuve. El silencio que siguió fue peor que el ruido. De pronto, un gruñido. No era un animal, era gutural, rasposo, profundo. Una vibración que sentí en la planta de los pies. Algo estaba doblando la esquina. Era un ser de unos 2,5 metros de altura aproximadamente. Lo que podría ser su cabeza casi rozaba con ese techo amarillento. En ciertas partes tenía pelo. En otras se veía una abominable carnosidad en color rojo. Parecía que sudaba sangre. Sus pasos eran pesados, pero no por ello tenía menos coordinación. Era extrañamente ágil. Sus aparentes huecos en su rostro eran de un color blanco carente de lo que la naturaleza humana podría llamar ojos. Esa cosa me vio acechándome, estudiándome, y entonces, de sus fauces nauseabundas, profirió un grito claramente. Aquel inmundo ser quería que yo fuera su presa. No era algo bueno. Entonces, empecé a correr. El arrastre detrás de mí se aceleró.
Corrí por pasillos sin fin girando, intentando abrir puertas que al ser empujadas revelaban callejones sin salida. La cosa, ese macabro ser, no necesitaba correr, parecía fluir por el pasillo. Sus gruñidos se volvían más cercanos, más hambrientos. Podía oler el hedor a podredumbre, una mezcla de carne vieja y ozono quemado. El pánico se convirtió en mi combustible. Mis pulmones ardían por el aire viciado, pero el miedo a ser atrapado era lo único que me mantenía en pie. Mis fuerzas se agotaban. El ser estaba tan cerca que podía sentir el cambio en la presión del aire detrás de mí. Los pasillos empezaron a deformarse. El suelo se inclinaba, las paredes parecían cerrarse como una prensa gigante. Vi una puerta de madera vieja al fondo de un corredor. No pertenecía allí. Era demasiado real, demasiado antigua. Corrí con desesperación escuchando un golpe seco detrás, algo impactando contra la pared y luego un grito que no sonaba humano. Sonó como un alarido de una bestia que buscaba capturar a su presa. Salté hacia la manija de la puerta. Estaba trabada. La golpeé con el hombro con todo mi peso, mientras escuchaba garras arañando la madera justo detrás de mi cabeza. La puerta cedió. Me lancé hacia adelante sintiendo una presión inmensa que me comprimía hasta hacerme sentir que mis huesos iban a estallar. Un destello de luz blanca, un zumbido ensordecedor, y luego el impacto. Caí sobre tierra, tierra real. Abrí los ojos, estaba empapado de sudor, temblando. Probablemente estaba llorando, realmente no recuerdo muy bien. El aire olía a agua estancada. Frente a mí no estaba el amarillo enfermo, sino la abertura oscura de un tronco gigante. Salía arrastrándome. Vi a mi alrededor trajineras, canales, muñecas colgando de los árboles. Estaba en la isla de las muñecas, Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Claro, cuando salí no tenía la mínima idea de dónde estaba. Y no fue sino hasta que con calma encontré a un lugareño y pregunté asegurando tal ubicación. El sol brillaba, pero para mí todo parecía una ilusión. Calculé que aquella experiencia no habría durado más de 10 minutos. Desde que vi esa hórrida criatura, la persecución y cómo logré escapar a través de esos pasillos, y finalmente la puerta, pero me negué a hablar o comentar lo sucedido. Lo que realmente quería hacer era llegar a mi hogar. Regresé a casa como un espectro, con la ropa llena de lodo y la mente fracturada. La ciudad, mis calles, mi familia, todo se sentía como una escenografía de cartón, un decorado puesto ahí solo para engañar mis sentidos. El choque fue brutal cuando crucé la puerta de mi casa. Mi familia no me esperaba de una tarde de paseo. Me esperaban después de 2 semanas de agonía. 2 semanas que para ellos fueron un funeral sin cuerpo, una búsqueda desesperada. Para mí fueron solo unos minutos de una persecución que aún siento en cada célula de mi cuerpo. He intentado contar la verdad, pero la verdad es un insulto para quienes no han visto lo que yo vi. Cuando hablo de los pasillos amarillos, del ser que me perseguía, de los espacios liminales, veo cómo sus ojos se desvían con lástima, cómo murmuran sobre estrés postraumático y crisis nerviosa. Me han convertido en el loco de la familia, el chico que se perdió en una cueva y regresó con la mente rota. He pasado horas en consultorios médicos escuchando teorías sobre disociación y alucinaciones. Me recetan pastillas para calmar los nervios, pero ninguna píldora puede borrar el zumbido de mis oídos. Ya no intento convencerlos. He aceptado mi realidad con una resignación helada. Vivo entre ellos, fingiendo que me preocupan las cosas normales, el trabajo, el dinero, el futuro, cuando en realidad solo estoy esperando. Sé que ese lugar, ese mundo detrás de la pared, sigue ahí, aguardando. Sé que el tiempo es solo una ilusión que mantiene a salvo a los que nunca han cruzado el umbral. Ahora, cuando estoy solo en mi habitación, a veces escucho un zumbido eléctrico, suave, casi imperceptible en mis oídos, y por un segundo el tapiz de mi pared parece amarillear.
bajo la luz del foco. No grito, no intento huir, solo me siento. Cierro los ojos y acepto que mi vida real terminó aquel martes en el cerro. Soy un sobreviviente de algo que no debería existir, un prisionero de un recuerdo que el mundo insiste en llamar locura. Y en el fondo, con una calma que me asusta, sé que tarde o temprano la puerta volverá a abrirse para mí, y cuando lo haga, no habrá más persecución, porque sé que esa criatura podría lograr su cometido. Y la pregunta es, ¿podré regresar a casa?